Muy buenas noches y bienvenidos a este espacio de debate denominado Históricamente Correcto, donde analizaremos acerca de los aspectos generales de la Revolución Americana y el derecho indiano. Empezamos. La Revolución Americana fue un evento crucial de constante agitamiento en el siglo XVIII en los Estados Unidos, es decir, donde las colonias británicas lucharon por independizarse del dominio imperio del británico y buscaron establecer su independencia como tal. Por otro lado, hablando del derecho indiano, este se basaba principalmente en el sistema de leyes relacionadas o enmarcada a la corona española. Leyes que tenía como objetivo principal establecer un marco jurídico que permitiera la explotación de los recursos y la administración de las colonias en beneficio de las poblaciones. En ese precepto, a continuación voy a presentar a los panelistas que nos acompañarán la noche de hoy. Como panelistas de la Revolución Americana tenemos a favor Carla Delgado, Tania Chicaiza, en contra Mónica de la Cruz, Cristina Cueva. Como panelistas del derecho indiano, a favor Nelly Chunga, Marlon Crespo, en contra Julie Domínguez y por último Darwin Cumbar. Para iniciar este debate, iniciaremos con nuestra primera sección de este espacio concerniente a la Revolución Americana. La temática a desarrollar es la siguiente: aportes, ventajas, beneficios y desventajas. Iniciamos. Los participantes tendrán 1 minuto para argumentar dentro de sus intervenciones. Iniciamos con nuestro primer bloque. Para ello, iniciamos con los aportes de la Revolución Americana. Pido la argumentación y opinión de Carla Delgado. Escuchamos. Buenas noches. Iniciamos estableciendo que mi postura es a favor de la Revolución Americana, debido a que la independencia de los Estados Unidos nos dejó a la Constitución como un legado muy importante. Esta es de corte liberal e individualista, la misma que generó un proceso de enfrentamiento entre dos corrientes. Por un lado, los federalistas, liderados por Alexander Hamilton, quienes querían un gobierno centralizado, y por otro lado, los no federalistas, liderados por Patrick Henry, quienes se oponían a un gobierno que estuviese por encima del poder del Estado individual. Los federalistas, con el apoyo de George Washington y Benjamin Franklin, finalmente impusieron un gobierno de corte federal, pero que agrupaban en un cuerpo central el poder militar, económico e internacional. Por lo tanto, la Constitución convirtió en algo más que el sistema legal dentro del sistema para proteger la libertad política de los ciudadanos del nuevo país. Gracias. Gracias, Carla, por tu argumentación. Ahora vamos a escuchar cuáles son esas ventajas de la Revolución Americana. Escuchamos a Mónica de la Cruz con su argumentación. Te escuchamos, Mónica. Buenas noches. La Revolución Americana trajo consigo varias ventajas para los Estados Unidos. Consiguieron independencia de Inglaterra, firmando la Declaración de Independencia de Estados Unidos el 4 de julio de 1776, escrita por Thomas Jefferson. Su constitución se completó con una declaración de derechos que garantizaba libertad de expresión, religión, prensa, reunión y el derecho a ser juzgados por un jurado. Al ser independientes dejaron de pagar impuestos a Inglaterra, pudieron comerciar poniendo sus propias leyes y no unas que ni siquiera habían votado, sino que les habían sido impuestos por otro país. Tras la guerra consiguieron independencia y estabilidad económica. La Revolución Americana es un ejemplo de cómo la lucha por la libertad y la autodeterminación pueden llevar a grandes cambios en la historia de la humanidad. Gracias, Mónica. Ahora vamos a analizar el referente los beneficios de la Revolución Americana. ¿Qué trajo consigo? Escuchamos a Cristina Cueva con su argumentación. La Revolución Americana, en primer lugar, les permitió a los colonos americanos establecer su propia nación, con un gobierno basándose en los principios democráticos y los derechos, tanto individuales como democráticos. Esto sentó las bases para la formación de una república libre y autónoma. Además de esto, la Revolución Americana sirvió de inspiración para movimientos de independencia en todo el mundo, ayudando a difundir ideales de libertad y autodeterminación. La revolución generó un cambio en el sistema económico, promoviendo la libertad del comercio y creando una economía de libre mercado. Y por último, la Revolución Americana fue un catalizador para la igualdad
de los derechos civiles, sentando las bases para futuros movimientos sociales, y la Revolución Americana significó la emancipación en sí, la democracia, el progreso económico y la búsqueda de igualdad, lo cual lo convierte en un cuento trascendental para la historia de Estados Unidos y alrededor del mundo. Gracias. Gracias, Cristina. Es momento de escuchar también los aportes o los argumentos referentes a las desventajas de la Revolución Americana. Escucho para ello a Tania Chicaiza. Buenas noches. La Revolución Americana trajo varias desventajas. Una de estas es que una de cada 5 colonias, siendo leal a la corona como otra mitad, que quería evitar el conflicto por completo, creando mucha dificultad para el reclutamiento. Los estadounidenses también estaban subadministrados y mal pagados. Para los norteamericanos, la tecnología militar y la prioridad eran casi inexistentes. Armas y suministros se elevarán a través de esfuerzos comunales. Cualquier ventaja naval o tecnología no estaría disponible hasta la llegada de las fuerzas francesas más tarde en la guerra. Los estadounidenses disputaron mucho de sus habilidades para navegar por su patria, al poseer el conocimiento de senderos, caminos, paisajes geográficos importantes. Los estadounidenses fueron capaces de superar y derrotar en muchos ataques de defensas británicos. La voluntad en la lucha era inmensa, las ideas de libertad, protegiendo lo que había construido, y el pensamiento de un país propio proporciona a las fuerzas coloniales. Gracias. Ahí veníamos escuchando a Tania Chicaiza, quien está cerrando de esta manera este primer bloque de este debate. Ahora, a continuación, vamos a analizar el segundo bloque. En este caso, vamos a hablar del derecho indiano, acerca de los aportes que éste hizo a la sociedad. Escuchamos a Nelly Chunga con su argumentación. Adelante, Nelly. Buenas noches, señor moderador, compañeros panelistas. Contestando la pregunta, el derecho indiano, también conocido como derecho colonial español, en América, tuvo un impacto significativo en la sociedad de la época y ha dejado un legado duradero a través de la historia y la estructura legal de los países latinoamericanos. A través del derecho indiano se establecieron normas y procedimientos que gobernaron la vida cotidiana de los colonos y los pueblos indígenas. Este sistema legal también promovió la creación de universidades, de tribunales y bibliotecas, fomentando así el desarrollo intelectual y cultural de las colonias. Además, el derecho indiano también ha jugado un papel crucial en la protección de los derechos humanos y en la definición de la relación entre los colonos y los indígenas. Su influencia en la sociedad latinoamericana es innegable y muchos de sus principios y estructuras legales todavía se mantienen vigentes en la actualidad. Gracias. Gracias, Nelly. Es momento de escuchar cuáles son las ventajas que promulgó el derecho indiano. Escucho la opinión o argumentación de Julie Domínguez. Buenas noches, señor moderador, compañeros panelistas. El derecho indiano nace a raíz de la privatización de la libertad a muchos indios con la finalidad de obtener beneficios económicos. Esta acción indignó a la reina Isabel, la cual concedió la libertad inmediata y los declaró vasallos de la corona de Castilla. Gracias a esta motivación de libertad nace este derecho, el cual aportó grandes ventajas a la sociedad en aquella época. Una de ellas es que el derecho indiano hacía que predominara el derecho público ante el derecho privado. También otorgó la garantía de la protección del aborigen, esto en virtud a los abusos cometidos por los conquistadores en esa época, en donde se establecían que sus derechos no iban a ser vulnerados. Además, el derecho indiano se fundamentó en el principio de personalidad del derecho, que consistía en dar a cada cual lo que correspondía, garantizando así la equidad de sus derechos. Muchísimas gracias. Gracias, Julie. Es momento de escuchar los beneficios que propició el derecho indiano. Escucho en este caso a Marlon Crespo. Adelante, Marlon. Muy buenas noches, señor moderador y compañeros panelistas presentes. Después de considerar las opiniones y las investigaciones presentadas, me gustaría respaldar el derecho indiano, aportando sí con algunos de los beneficios que dejó el mismo. También conocido como derecho español de Indias,
tuvo un impacto significativo en las colonias españolas en América durante la época colonial. Algunos de los beneficios que surgieron fueron protección de los derechos indígenas, salvaguardando así sus derechos, cultura y tierra, la creación de instituciones de gobierno para una administración más organizada, introducción y protección de los derechos de propiedad, brindando seguridad y estimulando el desarrollo económico. También tuvimos la promoción de la educación y la cultura mediante la cual pudimos crear universidades, escuelas y bibliotecas, a pesar de los aspectos negativos y controversias asociadas al sistema legal y colonial. El derecho indiano sentó las bases para el desarrollo de instituciones y normas que tuvieron un impacto duradero en la historia y el desarrollo de las naciones latinoamericanas. Gracias. Escuchábamos ahí a Marlon, quien nos precisaba acerca de los beneficios del derecho indiano y uno de ellos mencionaba el tema de la educación. Ahora, como toda la vida, también es importante analizar cuáles son esas desventajas que en sí hay dentro del derecho indiano. En este caso, Darwin Cumbar nos hablará de ello. Buenas noches, compañeros, señor moderador. Sobre las desventajas, podemos decir que existió una imposición cultural y jurídica dentro del derecho indiano por cuanto sus leyes eran creadas por los colonizadores europeos y estas les adaptaron a la cultura indígena, cambiando sus tradiciones, como fue el convertir a los indígenas en cristianos e imponer la religión católica. Lo que generó esto fue un impacto negativo en la identidad y autonomía de los pueblos originarios. De igual manera, existía discriminación y desigualdad porque había un sistema legal discriminatorio que favorecía a los colonizadores y delegaba a los indígenas y a las comunidades locales, poniéndolas en desventaja. Estos establecieron jerarquías raciales y sociales, donde los derechos y privilegios estaban reservados principalmente para los europeos, mientras que para los indígenas estos eran marginados y excluidos. Gracias, Darwin, por tu argumentación y tu criterio referente al tema del derecho indiano. Y de esta manera cerramos este espacio debate denominado Históricamente Correcto, donde escuchamos cada una de las posturas de nuestros panelistas. A continuación, haré un breve análisis general a modo conclusión sobre el desarrollo de este debate. Para concluir este debate, se llega a los siguientes consensos. Por un lado, referente a la Revolución Americana, fue un periodo de cambios radicales con el objetivo de buscar independencia de las colonias británicas y de esta manera establecer principios de igualdad, libertad y derechos. Por otro lado, analizando referente al derecho indiano. El derecho indiano siempre se caracterizó por promover normas jurídicas, es decir, un conjunto de normas jurídicas que de una u otra manera protegían los derechos de los colectivos sociales y por otro lado también existían puntos a favor y puntos en contra. Pero más allá de ello, siempre hay que quedar con lo mejor de cualquier factor o cualquier tema social, es decir, valorar los puntos positivos, ya sea desde el inicio, cuando inició este tema, y lo que dejó como legado en el siglo XXI. Una vez más, reiterar el agradecimiento a cada uno de los panelistas que nos acompañaron la noche de hoy, y de esta manera cerramos este debate llamado Históricamente Correcto. Nos vemos en una próxima oportunidad.